Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia, de lunes a viernes en este horario 6 y 5, en vivo y en directo, para que puedan participar con sus inquietudes. Salud especial también para quienes nos acompañan y madrugan con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Como todos los días, tenemos temas de interés para hablar de esas enfermedades que son muy comunes en la población mundial. Y la de hoy es quizás una de las más prevalentes, constituye la primera causa de muerte a nivel mundial. Estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares y cuando hablamos de este grupo de enfermedades, no solamente nos referimos a una población de personas mayores, de adultos mayores. Cada vez más la tasa de jóvenes con enfermedad cardiovascular va en aumento, así que es muy importante la información que hoy tenemos para ustedes y también es muy importante que participen activamente con sus inquietudes. Pero antes, veamos lo siguiente. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Estudios afirman que a 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna de estas enfermedades, principalmente por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Estos problemas a menudo se deben a la aterosclerosis, una afección que ocurre cuando la grasa y el colesterol se acumulan en las paredes del vaso sanguíneo. Esta acumulación se llama placa. Con el tiempo, la placa puede estrechar los vasos sanguíneos y causar problemas en todo el cuerpo. Si una arteria resulta obstruida, esto puede llevar a que se presente un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Está demostrado que el cese del consumo de tabaco, la reducción de la sal de la dieta, el consumo de frutas y hortalizas, la actividad física regular y evitar el consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Así es. Y si bien hay un componente genético muy importante, estas enfermedades se pueden prevenir con un estilo de vida saludable, porque existen factores de riesgo que son modificables, por ejemplo, como el consumo de tabaco. Hay que hacer ejercicio también, los niveles de colesterol alto que se pueden bajar con buen ejercicio o actividad física con una sana alimentación. Y la hipertensión arterial o presión arterial alta también es otro factor de riesgo muy importante para tener presente. Así que los invito para que participen a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Tema del día en Su Médico en Casa. Las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte a nivel mundial. Hoy queremos dejar un mensaje muy importante y es de prevención. Claro que se pueden prevenir. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, gracias por estar con nosotros, estamos en directo, tenemos líneas telefónicas para que participen, pero también estamos en redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, en Facebook estamos como canal Teleantioquia, enfermedad cardiovascular o grupo de enfermedades cardiovasculares. Es una enfermedad que es la primera causa de muerte a nivel mundial, están muy presentes en la población, son de gran prevalencia, tan prevenibles como tratables. Está con nosotros el doctor Edison Muñoz Ortiz, él es cardiólogo clínico. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes a usted, a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Hay cifras muy preocupantes, doctor, son la primera causa de muerte a nivel mundial y siguen siendo la primera causa de muerte, pero lo más preocupante es que cada vez baja la tasa, se presenta mucho en jóvenes, doctor. Sí, hay un problema con la enfermedad cardiovascular, es que desafortunadamente con el desarrollo de los países vienen ciertas costumbres y hábitos que en muchas ocasiones lleva a que se empiecen a presentar desde edades tempranas. Especialmente lo que es la mala alimentación, la pérdida de una actividad física adecuada
lleva a que cada vez personas más jóvenes, incluso desde niños, Sí. encontremos obesidad y todo lo relacionado o lo secundario a la obesidad, como la aparición de diabetes, hipertensión, dislipidemia, que puede hacer que estas personas presenten desde edades muy tempranas, empiecen a aparecer en la enfermedad cardiovascular. Y el sedentarismo, como usted lo mencionaba, por supuesto, es un factor de riesgo muy alto, al igual que la obesidad o la diabetes como factor de riesgo cardiovascular, doctor. Esas, algunas causas, pero existen otro tipo de causas o conductas que pueden ser modificables que constituyen un factor de riesgo, doctor. Exactamente, es muy importante, como mencionabas en la introducción, que muchas de las condiciones se van a poder prevenir. Si bien hay causas genéticas y contra eso no podemos hacer nada, o el envejecimiento, pues tampoco podemos Sí. evitar ganar años, y de hecho el envejecimiento es una de las cosas que al mejorar el desarrollo en los países, las personas al vivir más justamente ya no se mueren de infecciones o de otras causas, sino que se van a morir de enfermedades cardiovasculares. Pero hay otras condiciones, como lo veníamos diciendo, entonces el tener una actividad física regular, el no fumar, el mejorar los hábitos alimenticios que son fundamentales, todo eso va a tener un gran impacto en que las personas pueden prevenir la aparición de enfermedad cardiovascular, o en el peor de los casos, que al menos se pueda retrasar si hay un factor de riesgo que no podamos modificar. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la prevención de enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte a nivel mundial. Existen conductas que nos ayudan a prevenir, o estilos de vida saludable a prevenir estas enfermedades, doctor. Pero también existen, digamos, unos síntomas que están asociados o algunas condiciones que están asociadas como la presión arterial alta o la hipertensión. Hablemos un poquito de esa relación. Bueno, entonces hay muchas enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular. Digamos que las tres claves son la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes. Todo esto está muy en el marco de algo que conocemos, el síndrome metabólico, y que está directamente relacionado a su vez con la obesidad. Entonces, cuando yo tengo cifras tensionales altas, cuando mi azúcar está alta, cuando mi colesterol está muy elevado, estas enfermedades van haciendo que los vasos sanguíneos vayan teniendo obstrucciones, y finalmente se va a presentar lo que conocemos como la enfermedad coronaria, que es dentro de las enfermedades cardiovasculares, que es un grupo, porque ahí también tenemos los accidentes cerebrovasculares, el infarto agudo de miocardio, o ya otras enfermedades como la falla cardíaca, que finalmente van a causar la muerte de los pacientes y que van a estar todas ligadas a estos hábitos de vida. Les recordamos nuestras líneas telefónicas para que participen con sus preguntas en el tema del día, 232-4604 y 018-051-5015. ¿Cómo controlar esos niveles de colesterol, doctor, que es otro factor de riesgo muy asociado al tema de la enfermedad cardiovascular? ¿Cómo controlar esos niveles de colesterol? O sea, hay un componente genético. Exactamente. Pero así exista ese componente genético, ¿se puede controlar y disminuir esos niveles? Definitivamente, o sea, lo que se necesita es que las personas, entonces, dentro de esos hábitos de vida saludable que estamos hablando, el ejercicio va a ser fundamental, la alimentación, entonces el disminuir, pero ojo, no solamente son las grasas, que es lo que normalmente escuchamos. Las harinas. Las harinas, el licor está íntimamente relacionado con el aumento de los triglicéridos, por ejemplo. Entonces, esos hábitos de alimentación más un ejercicio rutinario, que las recomendaciones internacionales nos hablan de al menos 30 minutos, ojalá todos los días, mínimo 5 días a la semana, pues es lo que nos va a ayudar a que los pacientes puedan tener una prevención de estas enfermedades y con ello disminuir la enfermedad cardiovascular. Y el tabaquismo, sin duda alguna, que es un factor de riesgo también muy grande para todo tipo de enfermedades. Luz Adiela se encuentra en Robledo, bienvenida, qué gusto que nos acompañe, ya Su Médico está en casa. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Luz Adiela, adelante con su inquietud. Bueno, mi inquietud son dos. Quisiera saber si en la circulación, en los problemas de circulación, las aneurismas entran dentro de estos problemas, si se heredan. Sí. Y también quisiera saber si para las varices y todo eso nos podemos ayudar con remedios caseros, nos podemos ayudar con estas cremas que venden en el mercado. ¿Para las si varices? eso nos puede ayudar, y si las duchas o esto que nos dicen de agua caliente y fría nos puede ayudar. Yo tengo mucho problema de circulación heredado por padre y madre, Claro. y problemas cardíacos.
Muy bien, vamos a ver qué le recomienda entonces el doctor y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y es que alrededor de este tema de la circulación, doctor, existen muchos mitos. ¿Qué podemos recomendarle a la televidente? Hay como dos componentes muy importantes. Uno es el tema de los aneurismas. Específicamente nos referimos a la aorta. La aorta es como el tubo principal que sale del corazón y que se va a encargar de llevar la sangre hacia el resto de los vasos sanguíneos. En este caso puede haber un componente hereditario también, pero sí es muy cierto que hay muchos de los factores de riesgo cardiovascular que también están relacionados. Entonces el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión son muy importantes a la hora de que una persona desarrolle aneurismas de la aorta. Entonces, en la medida en que se prevengan estas conductas, pues obviamente también se va a disminuir aún teniendo el riesgo genético. La otra pregunta o lo referente ya a lo de las varices. Si bien el sistema circulatorio está formado por las venas y las arterias, y las venas son justamente las que se dilatan, y esto es a lo que llamamos varices, esto más que enfermedad cardiovascular propiamente dicho, dentro de estos factores de riesgo que manejamos, es otro tipo de enfermedades en los que ya, lo que ella decía de remedios caseros y esto, pues obviamente no es siempre lo recomendable porque se pueden tener, lo que ella decía, que baños calientes o no sé qué, se pueden tener antes quemaduras, mayores lesiones en piel porque muchas veces las lesiones varicosas se asocian con cambios en coloración de la piel, entonces esto puede ser antes más dañino. La recomendación siempre debe ser consultar a su médico, valorar hasta qué punto se puede hacer manejo médico o en qué condiciones puede necesitar algún tipo de cirugía. ¿Y están asociadas directamente, doctor, más con una embolia pulmonar, por ejemplo, o una trombosis? Eso, ya el problema de las venas es justamente eso, y que se pueden formar trombos a nivel generalmente de miembros inferiores, en miembros superiores es menos frecuente, pero también puede ocurrir. Estos trombos se sueltan y ya se van hacia la circulación, hacia el corazón, finalmente a los pulmones, y ahí es donde podemos tener lo que conocemos una embolia pulmonar, que es una enfermedad grave que incluso puede llevar a la muerte. Por supuesto. A esta hora también saludamos a Carmen, que se encuentra en la bella ciudad de Barranquilla. Bienvenida. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Sí, muy buenas tardes. Doctor, para hacerle una pregunta, resulta que voy a tener 5 años, o tengo 5 años de operada de corazón abierto, pero a mí me da muchos dolores y todo. Entonces, hace un año, año y medio, me mandaron un cateterismo otra vez porque cada vez que yo camino me da dolorcito en el pecho. Entonces, no todas las veces, pero sí, entonces no me estoy ahogando ni nada. Entonces dejé de ir al médico y en octubre volví a mi cardiólogo. Él me dice de que como sigo con eso me mando a hacer otra vez el cateterismo porque quiere saber si los estén están tapados o tengo otro problemita de las arterias y todo. Y el día que me lo iban a hacer, resulta de que fue en mes de noviembre, me encontraron la presión súper alta y desde entonces he tenido la presión y me ha dado miedo y no me lo he hecho. ¿Será conveniente que me lo haga, doctor? La pregunta mía. Gracias, Carmen, a usted por acompañarnos y le deseamos pues muchos éxitos y que vaya mejorando su salud, doctor. Bueno, ¿Qué le recomienda? Doña Carmen, sin lugar a duda, pues como refiere el dolor en un paciente que ya ha tenido una enfermedad coronaria, es decir, que ya tuvo obstrucción de sus vasos, y que ahorita esos puentes, ya 5 años, pues, o sea, la duración de los puentes es muy variable de persona a persona, pero digamos que ya es un tiempo suficiente donde uno podría encontrar que algunos de estos puentes no estén funcionando adecuadamente, y si el dolor es tan recurrente y como ella lo menciona, pues con casi a diario los síntomas y con actividades cortas, y pues si justamente su médico, que conoce su historia clínica, que sabe cómo han sido sus exámenes, ha considerado que lo pertinente es hacer el cateterismo, la recomendación por supuesto es que siga la recomendación de su médico tratante para pues, poder actuar antes de que los stents se nos tapen del todo y esto sí nos genere mayores problemas. Enfermedades cardiovasculares es el tema del día en Su Médico en Casa. Primera causa de muerte a nivel mundial. Muy importante, antes de ir a la pausa, doctor, y de recibir también a la señora María, le vamos a pedir que nos espere unos minuticos mientras avanzamos en el tema. Hablar de los síntomas, doctor. La hipertensión, por ejemplo, o presión arterial alta es asintomática. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que dan indicios o que son signos o señales de alarma que se está padeciendo una enfermedad cardiovascular? Muy importante, como en el caso de doña Carmen, el dolor en el pecho. Ese es el signo de alarma más importante que
generalmente se asocia con lo que es la enfermedad coronaria como principal causa de muerte cardiovascular. Pero ahí tenemos también los pacientes que se empiezan a asfixiar con actividades que antes podían realizar sin ninguna dificultad, cuando tenemos que dormir cada vez más alto, porque si dormimos bajito entonces empezamos a presentar también dificultad para respirar, si empezamos a tener las piernas hinchadas, entonces estos signos nos deben alarmar a consultar rápidamente a nuestro médico. En Su Médico en Casa es momento de hacer una breve pausa, un minuto nomás y enseguida regresamos con el tema del día y con más inquietudes y recomendaciones de los televidentes. Y recomendaciones, por supuesto, del médico para cuidar ese corazoncito. Volvemos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día, prevención de enfermedades cardiovasculares. Y para prevenirlas y cuidar el corazoncito hay algunas recomendaciones que son muy importantes. Estas son para que tomemos nota. Algunas recomendaciones para la salud del corazón: mantenga un peso adecuado, evite el sobrepeso y la obesidad. Realice al menos 30 minutos diarios de ejercicio, 5 días a la semana de una caminata intensa sin interrupciones. Evite el exceso de sal en los alimentos que consume y el consumo frecuente de alcohol, aunque sea en pequeñas cantidades. Consuma frutas y verduras en abundancia. Evite excesos en consumo de grasas y harina. Evite además el cigarrillo. Sus consecuencias son devastadoras e irreversibles. Detecte y controle a tiempo enfermedades crónicas como hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes y enfermedad coronaria como los infartos, entre otras. Estas son algunas recomendaciones. Claro que se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares con un estilo de vida saludable. Ahí estamos y está la señora María también, que a esta hora nos acompaña desde Robledo. ¿Dónde se encuentra María? Bello, de Bello. Bienvenida. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas tardes, muchas gracias. Vea, para hacerle una preguntita rapidita. Claro. Mi esposo es operado 2 veces de corazón abierto. Sí. Y el año pasado le dio una arritmia cardíaca. Él ha estado muy bien porque él se cuida mucho, toma los medicamentos, pero él no hace casi ejercicio. Eso es debido, pues, tenga que hacer los ejercicios siempre. ¿Y cuáles puede hacer él más fácil? Muchas gracias. Gracias a usted. Está clara la pregunta. Bueno, la actividad física fundamental definitivamente, como lo decíamos ahí, doctor. Hay una cosa muy importante y es que los medicamentos solitos no son suficientes. Desafortunadamente, cuando nos están tratando una enfermedad, siempre creemos que con tomarnos los medicamentos va a ser suficiente. En el tratamiento de la enfermedad cardiovascular hay unas terapias que llamamos farmacológicas y otras que llamamos no farmacológicas, y esas son terapias que se complementan y se potencian. De hecho, el ejercicio, por ejemplo, puede ser incluso con efectos más benéficos que muchos de los medicamentos, incluso costosos, que tenemos. Entonces siempre deben ir de la mano. Los fármacos solos no sirven, el ejercicio solo sin tomar los medicamentos adecuadamente tampoco sirven. Entonces la idea es que sí se busque el espacio para que se haga la actividad física adecuada. Eso como parte del tratamiento, definitivamente un estilo de vida saludable, doctor. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? Bueno, hay un componente que es la historia clínica y pues justamente los síntomas que hablábamos ahorita, un examen físico completo donde se trata de hacer una evaluación completa del paciente, porque la enfermedad cardiovascular no solamente compromete el corazón, sino el resto de los órganos, entonces hay que hacer una evaluación muy juiciosa. Hay unos estudios básicos, el electrocardiograma es infaltable, generalmente hablamos de una radiografía de tórax o una ecocardiografía, que digamos que son los estudios básicos que nos van a ayudar a hacer un enfoque inicial del paciente, y ya dependiendo de cada sospecha clínica específica pueden ir estudios ya más especializados que pues van a variar dependiendo de cada caso. ¿Y las principales complicaciones, doctor, de la enfermedad cardiovascular? Pues la peor de todas obviamente es la muerte del paciente, el infarto, que como tú le decías ahorita es la principal causa de mortalidad en países desarrollados y en vías de desarrollo como el nuestro. Pero adicionalmente una de las consecuencias grandes es la aparición de falla cardíaca en muchos de los pacientes que tuvieron un infarto y que les va a llevar un deterioro en su calidad de vida. Entonces son pacientes que van a tener limitaciones para hacer sus actividades rutinarias y como decía ahorita, el daño de otros órganos. Entonces, por ejemplo, el corazón y el riñón están muy de la mano, entonces en la medida en que aparecen enfermedades del corazón también se van a ir afectando los riñones, el accidente cerebrovascular, pues entonces las alteraciones cognitivas que puede tener la persona y las limitaciones y costos que esto le genera a la familia. Así es. Recomendación final, doctor, para los televidentes. Yo creo que, como le decía la última persona que nos llamó, que no solamente son los medicamentos, es recordar que el estilo de vida
es fundamental para que las personas de verdad podamos disminuir la muerte por enfermedad cardiovascular que tanto problema nos está generando, los costos al sistema de salud que esto genera y pues Claro. más con las dificultades actuales que tenemos. Entonces, por tanto, es que la gente sea consciente de todo lo que hemos hablado el día de hoy para poder impactar en esto. Doctor Edison Muñoz, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Recomendaciones finales muy importantes: enfermedad cardiovascular se puede prevenir con un estilo de vida saludable, actividad física, un tratamiento farmacológico, por ejemplo, y una sana alimentación. A ustedes gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.